nueva invitación a tu programa tan reconocido y tan respetado a nivel periodístico. Si me permites, quisiera tomarme un instante de esta exposición para aclarar cuál es la posición desde la cual me gusta analizar y criticar la tecnología digital. Pues pareciera, o al menos muchos me atacan, que yo soy totalmente un ludita que está en contra del progreso sociotécnico de hoy en día, pero nada de eso. Yo no estoy en contra del progreso de hoy en día, sino en contra del modelo por el cual nos venden dicho progreso. El filósofo más grande del siglo XX, Martin Heidegger, resuelve bien lo anterior al marcar una diferencia esencial que me gustaría proponer: la distinción entre dispositivo y servomecanismo. Un dispositivo está diseñado para servir al hombre, pero un servomecanismo está planeado para servir al hombre y servirse del hombre. Hoy en día lo que conocemos como ciberespacio e internet han pasado progresivamente a dejar de ser dispositivos que sirvan al hombre para convertirse en meros servomecanismos en función de la oligarquía mundial. Cuando Facebook no te cobra nada por sus servicios, se vende a ti como un dispositivo. Sin embargo, cuando toma tus datos y empieza a minarte, a monetizarte, a ideologizarte, estamos entonces ante un servomecanismo. Cuando Twitter te permite tuitear tus posiciones políticas ante los demás, quizás tú puedes pensar que estás ante un dispositivo de libertad informativa, pero cuando te enteras que Twitter mismo censuró a un presidente, censuró elecciones de un país, entonces te das cuenta que también está favoreciendo a la hegemonía mundial. Es decir, varios queremos al ciberespacio internet solamente como dispositivo. No nos resignamos a verlo mutar como un servomecanismo, pues eso solo va a traer totalitarismo digital, distopías y lo que yo considero que va a ser probablemente una de las eras más oscuras para la humanidad. Un ejemplo muy claro para entender esta diferencia entre dispositivo y servomecanismo es un cortometraje de 1974 completamente olvidado llamado El televisor, de Narciso Ibáñez Serrador. La trama es muy sencilla, en los hechos es sencilla, pero va a ser muy complejo en la lectura sociotécnica. Un padre de familia promedio, de esos que encontramos todos los días en todas las calles, compra un televisor para su familia. Y ya instalado en casa, se dan cuenta que el aparato no cumple con lo que desde el funcionalismo de las ciencias de la comunicación debería tener, es decir, una televisión debería servir para informar a la gente, para vigilar el entorno, para educar. En el caso del cortometraje de Narciso Ibáñez y en cualquier otro caso de cualquier persona que compre un televisor en el mundo, se dan cuenta que el aparato solo cumple una función: entretener. Y es una función totalmente anómica. Rápidamente el televisor comienza a incidir sobre la mente del padre de familia. Cambia su imaginación por ficciones, cambia su relación con su familia y su entorno de vida para volverlo meramente espectador de programas interminables. Al final del cortometraje, este padre de familia termina hablando con los personajes de ficción como si fueran reales. Ahora bien, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja no es tira tu televisión. La moraleja es, debes exigir que la televisión tenga también elementos funcionales, pero en tanto no los tenga, y si tú mismo, por decisión propia, no pones un freno, un equilibrio, los programas de la televisión te programarán a ti. La mejor definición breve del Internet de las cosas, desde mi punto de vista, sería esta: una interconexión compleja entre objetos y personas, mediante TIC mediada por tecnología digital, para reportar aspectos o predecir situaciones de un entorno determinado. En términos de vida cotidiana, el Internet de las cosas lo vamos a ver sobre todo enfocado en el entorno doméstico inmediato de las personas. Un refri inteligente es un claro ejemplo de Internet de las cosas. Interactúa con la persona para alertarle que se están acabando los cubitos de hielo, o para decirle que la carne que compró se tiene que consumir o se puede echar a perder. Avisa para que el usuario tome una decisión al respecto y solucione el hecho. Pongo el caso del refri, pero puede ser cualquier otra cosa que tenga un chip inteligente al interior de tu casa y que esté conectado a internet. Un teléfono celular, un reloj inteligente, un auto autónomo, los focos de tu casa que prendes y apagas con tu teléfono inteligente, los asistentes de voz que cambian por ti la música que escuchas, un dron que usas para grabar tu barrio. Incluso Apple pronto ya normalizará en Occidente los waters inteligentes que ya existen en Japón. Es decir, si das el paso y te dejas seducir por todo este marketing, ni en una de las necesidades más básicas del ser humano, que es ir al baño, te librarás de llevar contigo un chip inteligente de espionaje. Ahora bien, el clúster, el núcleo desde el cual pasa gran parte del número de operaciones del Internet de las cosas, va a estar depositado en términos de vida cotidiana en los teléfonos inteligentes. Desde allí la gente baja apps para lograr que todo lo anterior funcione, esté actualizado, esté sincronizado. Por tanto, el smartphone que tú usas va a actuar no solo como un gran hermano, un Big Brother, sino más bien como un Little Brother, un pequeño hermano, que espía todo lo que vas a hacer a tiempo completo. Recordemos que en esta agenda luciferina lo agresivo debe verse cálido y el smartphone te promete solucionarte la vida a corto plazo.
Pero todavía no acabo. A su vez, el Internet de las Cosas forma parte de un pack de vanguardia tecnológica de telecomunicaciones que es mucho más amplio. Es lo que en términos teóricos y de academia se conoce como data management, es decir, la administración de los datos. Entonces, resulta que no solo tienes Internet de las Cosas, sino que de manera relacional, el Internet de las Cosas va a traer hacia ti la computación en la nube, el software como servicio, el Big Data, la minería de datos, el aprendizaje de las máquinas, la realidad aumentada, entre otros. ¿Qué significa esto? Que si tú usas tu teléfono inteligente para bajar apps del Internet de las Cosas, también estás aceptando que los elementos relacionales del data management tengan luz verde para la invasión progresiva a toda tu vida y tu espacio privado. Si a la larga tú quieres dar marcha atrás al proceso, te vas a dar cuenta que no podrás lograrlo sin pagar graves consecuencias, pues el punto es que esta tecnología está hecha para volverte un dependiente del ecosistema digital. Una película muy interesante que nos alerta de esta idea distópica del Internet de las Cosas va a ser una película norteamericana de 1977 llamada The Demon Seed, traducida literalmente como La semilla del demonio. ¿De qué va esta película? Bueno, un matrimonio se mudan a una casa inteligente. Esa casa inteligente tiene prácticamente todos los sueños del Internet de las Cosas. Las puertas se abren solas, las luces se apagan cuando escuchan la señal de una voz, la ducha se calibra automáticamente entre frío y caliente, etc. Poco a poco la lógica de la casa comienza a obsesionarse con la mujer y la empieza a encerrar, y a cualquiera que se le acerque a liberarla es visto por el algoritmo como un enemigo a ser destruido. Esa es la trama. Evidentemente es una gran crítica a todos aquellos que compran gadgets tecnológicos sin advertir sus efectos a largo plazo. Solo los más afios, los más hambrientos de reconocimiento se abandonan a adoptar algo no consensuado. Y tú puedes checar esto en términos corporativos si quieres. Cualquier empresa que se respete, que trabaje con Windows 10 por ejemplo, no cambia a Windows 11 de inmediato y por moda. Antes espera a ver si Windows 11 es estable, no tiene problemas de conflicto, es configurable. Ya cuando está totalmente probado el Windows 11, entonces la gente que todavía tiene Windows 10 pasa y migra a la nueva versión, siempre y cuando ya esté probada. Esa es la gran moraleja de la película, y la pareja protagonista no lo hizo así. No se preparó para posibles anomias a corto plazo por parte de esta casa inteligente. No lo hizo, y eso trajo como resultante lo que Deleuze y Guattari llamarían el poblamiento de la máquina y la mutación de la subjetividad. ¿Quiénes son los dueños del Internet de las Cosas? Pues por alguna razón plenamente entendible, el GAFAD y el discurso informativo de hoy en día no te hablan de este tema. No desean que tú te enteres quiénes son los dueños, los que invierten más en su investigación, desarrollo y posterior uso de patentes. Conforme a los datos del sitio estatista.com, un sitio que recomiendo mucho revisar, pues habla totalmente del Internet de las Cosas a nivel estadístico, a partir del 2015 y sobre todo después del 2018, el gasto del Internet de las Cosas se dispara brutalmente a nivel mundial, siendo China y Estados Unidos los países que comandan esta inversión. Bueno, ¿qué significa esto? Que esta nueva tecnología te la están vendiendo los mismos vendedores de veneno de serpiente que te hablan de la parte buena de la historia, pero nunca de la agenda oculta. Y te pongo dos escenarios a reflexionar. A nivel militar, el Internet de las Cosas crecerá un 68% en presupuesto en tan solo 8 años. ¿Qué significa esto? Que las empresas que son consideradas pioneras en el campo, como Lockheed Martin, Boeing, BAE System, por ejemplo, se hacen cada vez más ricas mientras llevan del Internet de las Cosas a nuevos espectros de la guerra moderna. La batalla logística, la batalla estratégica, la batalla operacional, espacial o geoestratégica, todas están repletas del Internet de las Cosas. Es decir, los pioneros de esta tecnología están usando a esta como una nueva base de desarrollo para los señores de la guerra. Ya no solo están vendiendo armas, ahora venden minería de datos, reportes de escenarios presentes y futuros, escenarios para atacar a regiones o países considerados enemigos, todo a través de lecturas críticas y estratégicas del Internet de las Cosas. Por ejemplo, quizás tú no lo sepas, pero con el Internet de las Cosas a nivel militar, un país puede apropiarse de tu computadora y hacerla que trabaje para ellos. Será una especie de computadora zombie, que sirva como un nodo de táctica enjambre para tirar abajo cualquier sitio web o incluso cualquier región de conexión no deseada por el globalismo. Ya antes existen casos documentados de computadoras zombie infectadas por virus, pero eran meramente anécdotas de baja escala. Hoy en día, con el Internet de las Cosas trabajando y aceitado a nivel de algoritmo mundial y apoyándose del data management, será la normalización global del proceso y de estar tirando continuamente sitios que no quieren que se difundan. Es decir, sin desearlo, tu equipo de cómputo podrá ser utilizado como un tonto útil al servicio del totalitarismo digital. Pero esto nadie te advierte en la tele, en las redes sociales del GAFAD, etc. A nivel social y de Internet, la mayoría de los dueños de las patentes del Internet de las Cosas están en manos del GAFAD.
Y hablar del GAFAT es hablar de empresas oligárquicas donde todas ellas ya han dado muestras de conductas totalitarias hacia sus usuarios. Por ejemplo, Facebook, la empresa que con ayuda de la CIA, IBM y el Deep State creció y se valoró de 0 a 2.3 billones de dólares en tan solo 15 años, es dueña de las siguientes patentes: clasificar tu personalidad, predecir tu futuro y probable muerte, rastrear tu rutina del día a día. Ese es el uso que Facebook le va a dar al Internet de las cosas. Pero no solo es Facebook, es IBM, Cisco, Intel, Qualcomm, Microsoft, Amazon, Google, los grandes señores del Internet de las cosas. En pocas palabras, llega un escenario tecnológico para servirse de las personas y hasta de sus equipos de cómputo, para sentar las bases de la mayor distopía utilitarista instrumental que el mundo conocerá dentro de muy poco. En este punto creo que debemos entender una de las lecciones básicas de la historia de la tecnología digital. Cualquiera puede checarla en los libros. El diseño y desarrollo de la tecnología primero pasa por la esfera militar, luego por la corporativa y luego, hasta el final del proceso, las obras llegan a la sociedad civil ya en forma muy diluida y de servomecanismo. Por tanto, el primer beneficiado con el Internet de las cosas no serás tú. Primero va lo militar, luego lo corporativo y luego seguirán todos esos chipalienados que le presumirán a sus amigos cómo apagan la luz de su casa con su smartphone. Si estos psicópatas te permitieran usar el Internet de las cosas como un dispositivo que sirve al ser humano, entonces tendrías la posibilidad de crear y acceder a tu propio código de programación, a conectar tus aparatos poniendo límites de privacidad serios que tú elijas. Podrías incluso crear un ecosistema digital que verdaderamente sirva a tus intereses familiares, personales y cuya información no salga de tu entorno doméstico. Nada de eso existe hoy en día en la realidad. La hegemonía mundial ha decretado desde hace tiempo que estamos en el reinado tecnológico del servomecanismo al servicio de la oligarquía y no estamos en el reinado del dispositivo al servicio del ser humano. Un cortometraje muy interesante que vale la pena ver y que refleja los peligros del Internet de las cosas asociado a este data management va a ser Truskin de Stefan Slotescu del 2012. En unos pocos minutos el cortometraje nos presenta una ciudad futurista y barroca, no barroca en el sentido clásico, barroca en el sentido cyberpunk, es decir, toda llena de saturación de luces de neón, de gente por todos lados, de publicidad. Podemos ver cómo los asistentes virtuales del Internet de las cosas en este cortometraje ya han mutado a arañas urbanas, por ejemplo, o cómo incluso los ojos de los gatos ya han sido sustituidos por cámaras de vigilancia permanente. Desde mi punto de vista, la historia trata del poder del data management, es decir, se persigue un sujeto que ha robado un prototipo tecnológico de la oligarquía y al cual buscan atrapar por todos los medios Internet de las cosas, robots, vigilancia urbana mediante cámaras, etc. No voy a contar el final de la historia, pero sí alerto que el cortometraje busca denunciar estos nuevos campos de capitalismo high-tech que tanto la esfera militar como la esfera informática digital buscan ensayar a futuro. ¿Cuáles son esos nuevos campos de crecimiento económico productivo? La cirugía plástica, extrema y aumentada con tecnología inteligente, la industria del sexo, aumentada con tecnología inteligente, las drogas y el narcotráfico, aumentados también con tecnología inteligente. ¿Cuál es la moraleja de este cortometraje? A mí me gustaría citar aquí a Alex Vandenberg del Walking Times. Creo que él clava bien cuál es el objetivo final de esta revolución entendida como servomecanismo. Y dice Alex Vandenberg: el objetivo final de la revolución mundial no es el socialismo, ni el comunismo, ni es un cambio en el sistema económico existente. No es la destrucción de la civilización en un sentido material. La revolución verdadera, la revolución deseada por los líderes, es una revolución moral y espiritual. Una anarquía de ideas por las que se invertirán todas las normas establecidas a lo largo de 19 siglos. Un concepto que creo que todos debemos conocer para medir de manera sencilla el impacto del Internet de las cosas en nuestra vida doméstica y cotidiana es el de pervasive computing, algo así como la contaminación de los chips inteligentes o la omnipresencia de las computadoras. Hace 10 años, especialistas como John Takara, totalmente olvidado, calculaba que teníamos entre 8 y 20 chips a disposición de cada persona. Hoy en día, esa cifra no solo ha aumentado, sino que ha sido testigo de cómo esos chips se han vuelto inteligentes y se han interconectado entre ellos. Yo calculo empíricamente que en ciudades urbanizadas de América Latina como la Ciudad de México, Buenos Aires o Santiago de Chile, hemos pasado de usar 3 o 4 chips no inteligentes en el año 2000 a encontrarnos y tener que interactuar en la vida cotidiana con al menos 15 chips inteligentes en el presente 2021. Y eso sin contar el perfil de los chipalienados, esas personas que siguen la moda y que quieren llevar a su casa refris inteligentes, luces inteligentes, asistentes inteligentes. Detengámonos un momento para que tú pienses cuántos chips inteligentes tienes que usar en tu vida diaria, en tu día a día.
Seguramente muchos de estos chips los tienes que utilizar de manera forzada, pues si no, te ves inmerso en una muerte civil a nivel administrativo, lo cual es plenamente justificable. Pero ¿cuántos de esos chips han sido por la seducción del capitalismo de vigilancia y que no eran necesarios en tu vida? Ahora bien, no todo queda solamente en Smart Homes, también llegan ya las Smart Cities, que serán el paraíso del Internet de las cosas a nivel regional. Por ejemplo, en Shibuya City, la ciudad japonesa informatizada más importante de todo el mundo, la gente usa alrededor de 60 chips inteligentes en su vida diaria. Hasta la taza del váter está automatizada con el Internet de las cosas. Un adolescente de esa ciudad puede, por ejemplo, mandar al menos 100 mensajes de texto al día, además de poder controlar su casa a distancia. ¿Y cuál es el peligro de esto? La visión meramente utilitarista que se forma de la tecnología, de su ciudad, de su casa, de su actuar en su entorno. Con el Internet de las cosas, las adolescentes de Shibuya City, por ejemplo, han aprendido que todo interactúa a partir de etiquetas y de comandos sí y no, que todo se maneja administrando etiquetas, apagado, encendido, cambio de estación, pagar el pasaje, pedir más yogur al centro comercial. Estamos pasando de un Homo sapiens a un Homo faber tecnológico. Y Hillary Clinton lo dijo a finales de los años 90, poco antes de que IBM Eclipse junto con Barack Obama y la CIA y el Deep State hicieran despegar al GAFAT. Hillary Clinton, como se le conoce, dijo lo siguiente: estamos dispuestos a remodelar la sociedad redefiniendo lo que significa ser un ser humano en el siglo XX. Ahí termina la cita. Es decir, pronto muchos solo serán operadores de la Matrix que ayudarán sin advertirlo a que los adoradores de Pazuzu tengan datificada y administrado cada rincón del planeta. Termino haciendo una reflexión muy breve del Internet de las cosas sumado a la llamada Agenda 2030 que ya viene. ¿Qué perspectiva podemos esperar si las cosas continúan tal cual van? Bueno, yo marco dos importantes. La gente atrapada en el servomecanismo del Internet de las cosas va a renunciar para siempre a su tiempo de esparcimiento. A diferencia del tiempo productivo o el tiempo de entretenimiento, el tiempo de esparcimiento permite al ser humano reflexionar, meditar, llegar a conclusiones no obvias de la vida cotidiana, llegar a ideales que no forman parte del mundo marcado por el enfoque utilitarista de hoy en día. Ese tiempo de esparcimiento, que ya de por sí es atacado por Netflix, el teletrabajo, etcétera, ahora también va a ser atacado por el Internet de las cosas, pues vas a llegar a tu casa y en vez de desconectarte de la tecnocracia, el refri te avisará que faltan hielos, que falta leche y que debes solicitarla al súper, etcétera. Y esto lo hará, si tú se lo permites, las 24 horas del día, 7 días por semana, los 365 días del año. Cuando ingreses a esa dinámica del 24/7/365, tu cerebro tendrá menos motivación y tiempo para pensar en cosas más ideales. 2. La gente atrapada en el Internet de las cosas se convertirá también en un cyborg corporativo. Un cyborg, al menos en la definición desde mi punto de vista neutra del teórico de la cibercultura gran gurú Stanley Aronowitz, refiere a un sujeto que interactúa con tecnología y que en el proceso se producen mejoras mutuas. Pero no estamos hablando de un cyborg, sino de un cyborg corporativo, tal cual lo plantea en términos fúnebres Sean Cubitt. Es decir, una persona que ha decidido fusionarse como un nodo más a un conjunto máquina, que supedita su propia identidad y subjetividad a los intereses de efectividad de una red. Muchos usuarios del Internet de las cosas estarán únicamente preocupados porque su Internet de las cosas esté perfectamente aceitado y actualizado, y allí encontrarán una buena identidad digital que los volverá meros operadores de datos. Así como hay vecinos que viven su fin de semana para limpiar, lavar su carro, así habrá también vecinos que encontrarás que vivan todos los días para aceitar su Internet de las cosas. Una breve historia del 2020 puede ser la siguiente. Tu asistente virtual seguramente ya se habrá tomado la libertad de convertirse en tu coach de vida y te dirá qué planes de acción debes tomar en el día a día. Tu reloj despertador, por ejemplo, insistirá demencialmente en despertarte a determinada hora a fin de que no se te haga tarde y dejes de ser productivo, unos segundos al menos al sistema. Irás al baño y tu váter inteligente te dirá que estás comiendo demasiados triglicéridos y le va a pasar esa información a tu banco, por si alguna vez deseas contratar un seguro de gastos médicos. Quizás decidas viajar a un pueblo para olvidarte del Internet de las cosas y vas a comprobar tristemente cómo los tractores inteligentes y de mando autónomo desarrollados por sorpresa los israelíes han sustituido completamente a los granjeros. Todo ya ha sido comprado por BlackRock o por Vanguard Group o por Goldman Sachs. Decidirás regresar a tu auto a la ciudad y harás 5 horas de trayecto de distancia en lugar de las 2 horas comúnmente habituales, pues tu asistente Google decidió que debes ir por la ruta menos contaminante. Llegarás a tu casa, te tirarás a tu cama y tu sensor inteligente de sueño te dirá que estás muy estresado y que te calmes, pues no le hace bien a tu organismo ni a la empresa para la cual trabajas, pues puede ser menos productivo. Así no vas a conseguir ser el atleta corporativo que te propones. Es decir, el Internet de las cosas no dejará que tengas ni un espacio para dar rienda suelta a la tristeza y a la melancolía. Y serás feliz.
Parafraseando a René Girard, por si no lo sabes, Girard es uno de los autores favoritos de estos psicópatas transhumanistas como Zuckerberg, Peter Thiel de PayPal, Elon Musk del Neurochip. ¿Por qué es adorado Girard? Por sus ideas sobre la violencia mimética, el sacrificio que se debe de volcar en los más débiles, etc. Parafraseó a René Girard: cuando todo rincón del mundo entero esté interconectado mediante tecnología digital, la élite globalista podrá incendiarlo todo con tan solo una cerilla. Quisiera terminar esta aportación sugiriendo una película argentina de temática cyberpunk. Por cierto, es la mejor película que yo he visto en toda mi vida. Desde que la vi se convirtió en mi favorita de todos los tiempos. La película es La Sonámbula, de Fernando Spinner, de 1998, y justo la película habla de esta idea entre dejar la ciudad Smart City altamente tecnologizada con el Internet de las Cosas e irte a vivir, a escapar al territorio bucólico del campo. Si bien la cinta no retrata cabalmente al Internet de las Cosas, sí refleja el tema del data management y cómo este ha convertido a la ciudad de Buenos Aires en una prisión posapocalíptica digital. La única opción para los protagonistas de la cinta es escapar de esa Smart City. Y aquí viene algo muy interesante. Es un hombre y una mujer que buscan huir, por cierto, con nombres totalmente simbólicos. Él es Ariel y ella es Eva. Cuando huyen al campo, por un breve momento, son cuerpos libres. Cuerpos que empiezan a comprender la magnitud de la catástrofe urbana por el data management. Pero en la cinta de Spinner esto va a durar muy poco. Los protagonistas poco a poco se dan cuenta que no saben cómo vivir en la naturaleza, que no saben cómo adaptarse a la naturaleza, pues toda la vida han sido totalmente urbanos desde una Smart City. La naturaleza entonces poco a poco les va difuminando los límites entre lo real y el sueño. Desde mi punto de vista, el mensaje de la cinta, en tono fúnebre, parece decirnos: llegará un momento en que no habrá dónde ir, no habrá fuera del globalismo digital. Margaret Thatcher, incluso una de las madres del totalitarismo actual digital que estamos viviendo, ya nos había amenazado con la imposibilidad de escapar de la prisión que están creando, con su famoso eslogan TINA, There is no alternative. No hay salida del capitalismo, no hay salida del Internet de las Cosas, no hay salida del GAFAT, no hay salida del mundo. Y tal cual como van las cosas hoy en día, falta poco para que no haya salidas a este servomecanismo digital. Una última aportación antes de terminar mi participación en este programa de los liberales. La pregunta es: ¿cómo escapar entonces del Internet de las Cosas que nos está siendo vendido como servomecanismo? Entendamos por principio algo: no hay soluciones simplistas, no hay soluciones meramente domésticas que el sujeto pueda realizar en su vida cotidiana y todo listo, todo solucionado. Eso no existe. La solución al Internet de las Cosas debe pasar al menos por 6 fases para poder verdaderamente promover una oposición real al totalitarismo digital. Y aquí estoy apoyándome de la teoría de Kubler-Ross cuando habla acerca de los 6 momentos esenciales para percatarse quiénes son realmente los dueños del mundo. Kubler-Ross es un autor que yo sugiero buscar mucho, está completamente olvidado, satanizado, prohibido. Voy por las fases. Fase 1. Superar la fase de negación, es decir, no sé del tema y no creo en tus conspiraciones que me estás vendiendo, Nicolás Moraz. 2. Superar la fase de la irrelevancia. Ya sé del tema, ciertamente el Internet de las Cosas nos los venden como servomecanismo, pero me da igual, no puedo hacer nada y me facilita la vida. Fases 3 y 4, respectivamente, son superar la impotencia y la ira, es decir, ya sé del tema, me importa, pero me siento incapaz de poder hacer algo, no tengo los elementos, no sé cómo empezar. Fase 5, aceptar la realidad, esto es, pasar de la ira a pensar en el tema de manera racional, argumentada, con rutas realmente sólidas de trabajo. Fase 6, pasar a la acción, empezar acciones con metas muy concretas a nivel informativo, a nivel de promover uso de software libre, a nivel de decir no quiero ser usado por una ONG de George Soros, por tanto paso a formar parte de una resistencia sin líder, meramente individual, etc. Yo considero que hoy en día la mayoría de personas están en las etapas 1 y 2 de todo este proceso. Han sido seducidas por la dopamina digital del GAFAT para no querer abandonar el servomecanismo. Oxitocina a través de los selfies, serotonina a través de los likes, conformidad a través de la homofilia informativa. Y si ahora sumamos el Internet de las Cosas, nos vamos a dar cuenta que el escenario de esclavitud gamificada va a aumentar, pues a la gente se le venderá la invasión doméstica de estos chips inteligentes como algo interactivo, algo agradable. En la realidad que yo percibo, yo no creo que dé tiempo para pasar a los niveles 3, 4, 5 y 6 sin que antes el totalitarismo digital nos lleve a una distopía B-Level World que ya no va a tener retorno. Pero dejo hasta aquí el tema de los 6 estados para forzar amablemente a Nicolás Moraz, que siempre ha sido un caballero y un amigo conmigo, a que me invite a otros programas donde trate exclusivamente este tema de manera profunda. Muchas gracias por su atención, soy Jorge Lizama, Cibermedios, hasta pronto.